¿Alguien más? Miguel, sí. Sí, buen día. Gracias, Alejandro. La verdad lo que pasa es que es mucho, 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 es mucha información que por lo menos a mí por ahí me cuesta procesar bien para decir, bueno, vamos a elaborar acá una pregunta que valga la pena. Pero bueno, en aras de poder depositar un poco algunas inquietudes, a mí, yo lo que veo es que hay un proceso más o menos claro desde el punto de vista historiográfico respecto del camino que han hecho las colonias y del camino que ha hecho el Estado y los militares y los curas en, es- en esta cuestión tan fuerte que fue el avance en las fronteras, sobre todo en la frontera que estamos tocando nosotros ahora. Hasta ahí me parece que una profusión de información sumamente interesante. Uno puede encontrar mucho y vos haces una muy buena síntesis, digamos, por ahí, y al mismo tiempo los autores que vimos ahí, de lo que pasó. Lo que veo es que, ¿por qué no? ¿Por qué cuesta? ¿Cuáles son las razones que por ahí son un poco, pueden ser evidentes tanto, pero eh, me gustaría poder avanzar en la caracterización de de los grupos aborígenes que han sido arrasados, que han sido tocados, se han incorporado, que tienen un linaje de alguna manera en las mismas comunidades, que algunos han sido personalidades y que otros se han perdido en el tiempo, en el monte, en la vida, en lo que sea, pero que evidentemente hay como una especie de, no de ignorancia total, porque creo que la historiografía está avanzando y está tocando temas interesantes, pero me gustaría ver más respecto de esto, que no sé si lo estoy planteando bien y que tiene que ver con eso, que es la presencia real del aborigen con todos los dramas para profundizar en el estudio, por supuesto, de del camino que han hecho, de los enfrentamientos que han tenido, de las derrotas, si se quiere, o de la incorporación, porque lo otro, estamos teniendo una profusión de información que hay que conocer, por supuesto, que hay que profundizar, las cosas que uno se entera sobre las intencionalidades del Estado, de los colonos que traen, del pensamiento de esta gente es atroz. Pero evidentemente hay mucho por ahí. ¿Qué pasa con el indígena en realidad? ¿Vos ves pertinente esta inquietud o te parece que no, 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 no lo es tanto? No, no, me parece que sí, me parece que sí. Hay trabajos que van ahí. Bueno, ahora Luciano después va a comentar bien un poco desde esa perspectiva, un poco más, pero no, lo vamos a ir charlando a medida que avancemos ahora. Súper pertinente. Ok, Ahí, gracias, gracias. sigamos. ¿Quieres levantar la mano? Ari, ¿Me escuchan? sí. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, gracias Miguel porque como que me das hincapié a lo que venía pensando y lo que quería decir ya del encuentro anterior también, y que me pasa lo mismo que a Miguel, digamos, de poder ir hilando tanta información y coincido con esto de que siempre todo lo que sabemos y leemos es siempre de parte de lo que hicieron los del Estado Nacional o los colonos
Y bueno, y en mi caso, que es lo que me llamó la atención de este encuentro en particular, es que al fin hay material que menciona lo que sucedió en Román también, que como que no hay en mucha bibliografía no aparece, digamos, cómo fue ese proceso. Y, y bueno, eso me llamó la atención de las autoras que se propuso. El de María Duarte, principalmente quiero saber si después está entero ese material, porque es una parte, digamos, me llamó mucho la atención. Ese me abrió varias preguntas, digamos, y esto de que mencionaba Alejandro, pensar la permeabilidad que tienen esas fronteras, porque bueno, en el román pasa mucho eso, hay muchos puntos de donde se puede tomar el territorio, y también lo que decía Miguel sobre la resiliencia que tuvieron no solamente los primeros habitantes, sino también las comunidades indígenas, pensar también desde ese lugar. Porque, bueno, pasa acá en Román, por ejemplo, que no sabemos nada de lo que hubo antes, de esas primeras familias que llegaron, y tampoco hay espacios, y lo puse en el documento también, en dónde ir a saber, a buscar y conocer, digamos, eso, que hay como un silencio ahí en eso. Uno habla de la historia de Román son las primeras familias que llegaron, los apellidos principales, y todo lo que sucedió antes no lo conocemos, no lo sabemos. Entonces ahí hay una tarea bastante compleja. Bueno, eso es lo que más o menos fui pensando a medida que iba leyendo los autores. Buenísimo. Laura, Buen día, quiero agradecer especialmente los materiales, son buenísimos, los voy leyendo en la medida que puedo. Me llama la atención, por ejemplo, esta mención a la incorporación de indígenas a la milicia, digamos, que se iba formando, conformando. Me hizo acordar y quería comentar un poco a partir de lo que acaba de mencionar Miguel Ángel, la inquietud que trajo y lo mismo Ari. Cuando yo estuve, por ejemplo, en Misiones, visitando las ruinas jesuíticas, el relato que todavía hoy hace la guía turística del Estado respecto de las reducciones es un relato absolutamente positivo, como si el sistema reduccional hubiera sido una especie de paraíso vergel o utopía para las comunidades ciudadanas, en este caso, ¿no? Digo, el relato que está instalado todavía hoy y que circula, cuando circula, es un relato que en ningún caso pone en cuestión de qué se trató todo eso. Yo voy a hacer una última mención a la cuestión docente, soy profesora de literatura argentina, el profesorado, y los programas de literatura argentina todavía hoy siguen ofreciendo una literatura monolingüe en español con escasa, nula presencia de cualquier voz que interfiera con eso, ¿no? Es muy difícil Sí, pero no sé encontrar, cómo hacer para que... muy difícil seguir. encontrar algo. En el caso del Tigre, por suerte, tenemos un centro de lenguas originarias y hoy se está cursando MOPOI, se están recuperando las lenguas, hay mucho interés, Le personas voy a preguntar científicas. por teléfono. Me parece una cuestión a destacar, ¿no? Que Sí, vayamos ujú. recuperando a partir de estos espacios esa No, representación, esa usted voz no. de qué pasó que traía Ari o la inquietud de Miguel Ángel. Bien, gracias, Laura. Sí, la bibliografía, perdón, contesto algo cortito. Ahí Jorge fue el primero que me dijo, me había olvidado que faltaban 2 páginas del texto de Duarte. No lo encuentro entero en otro lado, o sea, todas las versiones que encontré digitalizadas, le falta las dos versiones que encontré, le falta esas mismas páginas, no sé por qué. Y el de Carrasco también faltaban 2 páginas, Jorge las alcanzó y las subimos también al campus para el que lea las fuentes. Si faltan 2, están ahí. Pero bueno, el texto de Duarte sí es un texto que medio de casualidad
lo hallé en su momento, o sea, estaba citado en otra bibliografía y no era un texto muy conocido. Si bien las dos trabajan la misma temática y se meten de lleno a pensar el problema, la diferencia para mí del abordaje entre las dos son los 50 años que la separan de la producción. Uno es 1970, el otro y la perspectiva parece ser la misma, pero si uno lee en detalle marca muy bien lo que es un momento de la historiografía, dos momentos muy distintos de la historiografía, ¿no? Para pensar, hasta incluso éticamente, uno pensaría desde el mismo lugar el problema. Eh, ¿Quién sigue? A ver, está Jorge. Bueno, buen día. Bien, respecto a estos dos textos, sí, creo que lo que dijiste vos, Alejandro, recién es notorio la diferencia entre el texto de 1970 y el de Dostal, que es más reciente, ¿no? La problemática sigue siendo la misma, pero también acá sirve como El año animal. Ya lo traigo. para para desmitificar un poco que los inmigrantes que vinieron eran los pobres y no los que se buscaba, que eran los nórdicos, y en este caso esta primera colonización está mostrando que son de origen o británico, galeses que se trasladan de la Patagonia a la provincia de Santa Fe, aunque dura muy poco, y también canadienses o norteamericanos en esta experiencia de California. Lo que a mí me llama la atención o me llamó la atención es que en la formación de estos empresarios dedicados al trabajo, a la creación de colonias, tienen un vínculo, por un lado, con el Estado, o sea, con el Estado Nacional o con el Estado santafesino, y al mismo tiempo también se incorpora en este proceso de colonización una especie de conformación de ciertas instituciones que van a ser muy importantes. Por un lado, lo que vos mencionabas de los agrimensores, que van a tener un rol central en este proceso, pero también la figura ahí ¿cómo se llama?, de Gabriel Carrasco, que en el texto queda bien claro que está vendiendo al norte. En realidad, toda su producción y señalamiento de qué vendría a ser el desierto o no, en realidad, o que son los malones o que son los indígenas que están pacificados, vendría a ser como una especie de oferta que se hace para realizar la conformación de colonias, ¿no? Es decir, no en el texto de Duarte ni en el de Dosal no están trabajando esta cuestión porque está más abocada sobre el río Paraná. Lo que es interesante es ver cómo se da este proceso de construcción y de aprendizaje también del paisaje, esta apropiación en términos, podríamos decir, geográficos de lo que es el paisaje santafesino litoraleño y que es muy llamativo porque se lo considera tierras fértiles. Una de las menciones que hacen es que tal ingeniero señala que uno de los, creo que es Perkins, están hablando de que las tierras en la región son muy ricas y que pueden producir cereales y otro tipo de productos y que tienen un proceso de autoabastecimiento. Eso creo que también es interesante, la recuperación. Y sí hay un contraste en cuanto a California o a la colonia Alejandra, en la que los mismos colonos permiten un proceso de asociación, no me acuerdo en cuál de las dos es, creo que es Alejandra, pero puede ser California, donde estos pioneros, digamos, o granjeros no contratan mano de obra, sino que se basan en un principio de ayuda mutua y que esto le permitiría un proceso de capitalización, que eso me Como que no pareció toca las manos hacia arriba.
Bien. relativamente importante. Ahora, y para terminar, digamos, eh, esta intervención, yo estoy mirando del otro lado, del oeste, de eso prácticamente en la zona hay bastante poco. Me estoy fijando por un lado en los mapas cómo fueron subiendo las líneas de Fortines para ver cómo A se la río fueron del Paraná, hay que comunicar eso. o apropiando esos A mí me territorios, parece. ¿no? Que ahí, bueno, creo que hay menos bibliografía todavía, ¿no? Bueno, listo. Dale. Ricardo. Sí, buen Ricardo, día. espera un segundito. Ricardo, Sí, em, Elina, que estaba sacando el micrófono, creo que mandó un mensajito. Elina, ¿vos querés hablar? Si querés Sí, hablar. Ah, bueno, porque mira, la modalidad es, hay una función que es levantar la mano, que hay una manito por ahí, entonces uno se da cuenta de quiénes están en lista para hablar. pero yo Eh, lo hice y no pasó nada. bueno, ahí habla entonces Ricardo, hablas vos y seguimos rápido así, porque si no, no vamos a llegar a ver todo lo que estamos hablando. Ricardo. Bueno, sí, buen día a todos y todas. Yo te quería consultar, quería hacer una consulta en general, digamos, sobre la diferencia entre la expansión de la frontera, digamos, del Estado argentino, del control por parte del Estado argentino, entre la Patagonia, que se da más o menos en la misma época, y la zona del Chaco Austral, digamos. A mí, por lo menos hasta donde yo entiendo, la diferencia que se da en el Chaco es que me parece que además del control estatal del territorio, hay una intención por lo menos de el control también de lo que va a ser la mano de obra, sobre todo una mano de obra barata o prácticamente esclava, ¿no? Que no se da en la Patagonia. En la ah, Patagonia me parece que hay más un desplazamiento de las comunidades originarias y no tanto, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, una integración, o porque no hay reducciones como lo hay en la zona del Ujú. Chaco, Chaco formoseño, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Ahora ahí habla Elina y te respondemos. Elina, ¿me oyen ahí? ¿Me oyen sí, ahí? sí, Bueno, sí, dale. ustedes saben que yo soy una docente en retirada, así que lo que quería destacar de todo yo leí todo, lo fui leyendo despacio, y lo que más me gustó fue los conceptos de frontera, los conceptos de memoria comunicativa y cultura, y cómo también, bueno, había cosas que desconocía absolutamente, que yo no contaba con ningún de este tipo de bibliografía, y como me gusta estudiar, estoy encantada. Y mi compañera también, Estela. Mm. Y a mí esta bibliografía me permite sistematizar lo que tomaba de una historia general, yo ahora lo tengo situado. Eso es lo que quería marcar. Eh, con respecto al rol de los colonos norteamericanos, sinceramente, y perdone mi ignorancia, tenía muy poca información. También me llamó la atención lo que marcaba recién el señor, el tema de las reducciones indígenas. Conocía sobre los indígenas reducidos que estaban en las Fuerzas Armadas, en la milicia, pero no conocía la existencia de tantas reducciones como forma de avance. Eso es lo que quería marcar. A mí me parece una bibliografía muy útil, muy Gracias, útil. gracias, Elina. Eso es lo que Ese quería destacar. Y es uno de los además, te objetivos. cuento, la estoy socializando con un astrónomo que investiga una colonia de acá cerca, que le estoy ayudando. Lo estoy socializando con las profesoras que no se pudieron anotar. Estoy mandando la bibliografía del curso a todo el que puedo. Me Gracias, parece una Elina. parte útil. Bueno, suficiente.
Hernán, dale y ya seguimos con el... Perdón, ahí está. No, cortito nomás. Yo, escuchando a la compañera, sobre todo de Malabrigo, esto de que no se dan, eh, que no se conoce lo que pasó antes, y también a la compañera de Román, eso como sugerencia, sin meterme en la planificación del curso, quizás lo que estaría, lo que complementaría esto serían las miradas como la de Quijano para analizar los discursos sobre el poder, de cómo en realidad hay una construcción adrede para olvidar eso, para invisibilizar ese pasado, que lo complementaría, porque además nos daría la continuidad. Digamos, ese discurso colonial que está presente en la actualidad nos da la continuidad con esa violencia poblacional que significa el avance de la frontera. Entonces hoy, por ejemplo, cuando el otro día nos reuníamos con Luciano y Miguel, y con la toponimia, por ejemplo, de Reconquista, y que le va a pasar a las otras ciudades como Resistencia, no hay referencias indígenas, y no es casualidad ni es un olvido inocente de estas comunidades, sino que es algo establecido. Y por ahí los textos de Quijano o de Segato nos pueden llegar a dar herramientas para analizar esa situación. Digo, tiro como aporte. Está bien, Hernán, gracias. Sí, sí, está perfecto. Va en sintonía un poco, nosotros propusimos en el primer encuentro algún textito, algo para pensar esas cuestiones vinculadas a los olvidos, a la memoria. Sin duda eso también puede entrar después. Yo hago tres menciones y le paso la palabra a Luciano. Una de ellas es que justamente lo que se está poniendo en juego acá no solo es el uso del territorio y los recursos de ese territorio, lo que se está poniendo en disputa, sino además el uso de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, en la medida que estos proyectos avanzan y en la medida en que el modelo latifundista de las grandes industrias va a triunfar o se va a imponer sobre el modelo de las colonias de la costa, digamos, y no es que van a desaparecer el modelo de la costa, sino simplemente va a tener más relevancia y más importancia económica, se va a convertir en el centro del desarrollo de ese norte de Santa Fe, el modelo del obraje, del latifundio y del ingenio azucarero. Bueno, obviamente lo que está pensando esa sociedad que avanza sobre los modos tradicionales de vida es que ese recurso va a servir para la mano de obra, o sea, no lo pueden exterminar, ¿no? Porque lo van a necesitar como mano de obra barata para toda la región norte, o sea, desde el ingenio Ledesma y San Martín del Tabacal hasta el ingenio Arno y sí, toda esa zona, el desplazamiento de la población indígena va a ser permanente durante décadas para abastecer de mano de obra a esas industrias. Después está la discusión si era una mano de obra barata o qué, o todo lo que costaba, pero efectivamente fue necesaria, ¿no? Y después, claro, hay otro actor acá muy relevante que no mencionamos, que va a aparecer y por ahí lo menciono ahora y lo desarrollamos la vez que viene para que no nos tome mucho tiempo ahora, que es el de la gendarmería, la gente de armas, ¿no? Porque en la medida en que se avanza sobre la frontera exterior, o sea, se consolida la frontera exterior, el Estado resuelve esa cuestión del problema indígena, o sea, se pasa de la... Recuerden que estamos en un momento muy clave donde la propuesta de Mansilla de ir a la excursión a los indios ranqueles y establecer una diplomacia se pierde, se desdibuja en manos de la propuesta de su amigo Arcos, que decía hay que exterminar al indígena, hay que avanzar con todo. La propuesta de Alsina de cavar una zanja cortando verticalmente toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que se empieza a desarrollar, esa zanja se empieza a cavar hasta que muere Alsina, Roca toma ese ministerio y después es el encargado de llevar adelante toda la política de ocupación al sur primero y paralelamente a los territorios del, digamos, el desierto verde, ¿no? Bueno, se pasa de una política defensiva a una ofensiva muy clara, ¿no? Y en la medida que eso sucede, esa población que va a quedar fronteras adentro, la población que va a quedar, digamos, sin sus modelos tradicionales de vida, sin poder acceder a los circuitos comerciales que digamos, que lo habían mantenido hasta este momento, tanto en el sur como en el norte,
queda ya no bajo el control del ejército exclusivamente, sino de un nuevo actor que es el gendarme, ¿no? De hecho, esa idea de los blandengues del norte de Santa Fe, que es de la época colonial, que tienen que controlar los caminos rurales, los sauceros, que tienen también un poco esa función, los lanceros, perdón, del sauce, terminan, digamos, tomando la forma de efectivamente el gendarme que puede ser un policía del territorio, pero que no es ni un militar ni es un policía. Es una fuerza mixta que tiene encargada la seguridad de la frontera hacia adentro, o sea, el control de la frontera. Y su enemigo no va a ser el indígena exterior con el cual se establecía un trato como si fuera una diplomacia, un agente externo a la soberanía, sino con un merodeador o un bandolero, ¿no? Ya es una figura interna a la problemática en algún punto policial rural, ¿no? Y esa gente de armas, de hecho, hay una ley que se sanciona, la primera ley que menciona la formación de una gendarmería es de 1877, es de Avellaneda, es un año después que la ley de colonización e inmigración, ¿sí? Y crea un cuerpo de gendarmería para el Chaco. Y después, hasta la formación de la Gendarmería Nacional en 1938, vamos a ver un montón de proyectos y un montón de debates en el Congreso que van creando cuerpos de gendarmería para el sur o para el norte, fundamentalmente para los territorios nacionales, hasta que aparece la Gendarmería Nacional como tal, ¿no? Entonces, eso lo vamos a pensar un poquito después. Sí, pero en la década del Eh, 30. y la gendarmería va a tener un poco la función de controlar esa mano de obra que va a ser la mano de obra para los ingenios, para los obrajes. En ese mismo momento, cuando el ejército avanza específicamente sobre el sur, y queda una población que no es exterminada en su totalidad, y queda una población que, digamos, no tiene las instituciones de la reducción como van a tener en el norte, pero que tienen algunas de esas instituciones. Y la experiencia de los campos concentracionarios, tal como se la piensa ahora, por ejemplo, en el caso de Balcheta, es muy similar a la de San Antonio de Obligado. Balcheta es una población cerca del río Balcheta donde hay específicamente una comunidad que queda reducida durante años en una especie de campo de concentración, es decir, no pueden movilizarse, no pueden abastecerse, son alimentados por raciones que el ejército les da y que es una experiencia muy similar a la de San Antonio Obligado, con sus diferencias, ¿no? Pero que tiene características similares. Y lo que va a hacer la política roquista en el sur es, a partir del año 85, a partir de la consolidación, es tratar de digamos, racionalizar a esa población indígena. Es decir, lo que no fue exterminado es separada a su familia, distribuida como mano de obra a servir en casas de élite, llevada a la armada. Es decir, hay un proyecto sobre esa población que no es el del ingenio, pero que tiene una distribución ¿no? que la desestructura completamente. Eh, y en ese sentido hay también para pensar los grises, ¿no? Hay una política de colonias que intenta establecer Roca en el año 85, de colonias para indígenas, o sea, de establecer colonias específicamente indígenas, muy parecida, no muy parecida, pero que tenía cierto contacto con la política de reservas norteamericana, la que se estaba ensayando en Estados Unidos, y que no logra ser aprobada en el Congreso en el 85. Y de ahí que surge una política muy desmembrada, muy desarticulada, de, digamos, localizar precariamente a las poblaciones en distintos puntos del sur, cerca de las colonias, cerca de los ríos, que van a servir como mano de obra en algunas ocasiones, en otras simplemente van a ser racionadas, y que nunca van a tener el título de propiedad, salvo algunos casos muy concretos, efectivo. Y en los años 20, en los años 30 del siglo XX, recién ahí se va a visualizar esa problemática cuando el criollo siga avanzando sobre esos territorios, discutiéndolos de hecho, o sea, en los hechos, porque no hay título de propiedad. Dicho esto, termino y le paso la palabra a Luciano para que pueda comentar el caso de San Antonio, ¿sí? Con toda la profundidad con la que él lo investigó. Vos, Luciano, anda diciéndome Bueno, si necesitas que comparta las imágenes. sí, fíjate si podés, ahorita voy a hacer las imágenes. En tu caso ahora te aviso. Bueno, yo pensaba, estaba escuchando todo lo que decían. Este espacio es, ¿no? El territorio en disputa. Para ahí marcar
marcar dos cosas. Tanto en la masacre de San Antonio Obligado en 1887 como la última rebelión Mocoví en 1904 en San Javier, de alguna manera son dos hitos para estudiar todo lo que tenga que ver la historia contemporánea del norte. Y también marcar esto, o sea, recién mencionaban en cómo en las colonias agrícolas casi no hay presencia nula directamente sobre la historia indígena. Sin embargo, a pesar de estas masacres, donde hubo reducciones indígenas, tanto en San Javier como San Antonio Obligado, se da la permanencia de estas comunidades que hasta el día de hoy están en esos lugares. Inclusive la de San Javier se habla de la dispersión, de cómo después los mocovíes se van moviendo en la zona de, bueno, los Laureles, la Lola, uno son todas las mismas, a más al sur, en Recreo, pero todas vienen del mismo tronco que es San Javier en esa reducción. Entonces ahí es como para estudiar, digo, esa vinculación, que generalmente hay que rescatar lo que es la fuente o la memoria oral. O sea, yo tuve la oportunidad bueno, a través de entrevista poder un poco reconstruir esa historia, que es cierto, no hay documentos, sí hay mucho testimonio y bueno, con eso hay que cruzar con lo que hay, digamos, del archivo más oficial. Pero remitiéndome a San Antonio Obligado, por ahí decir, hoy vos Alejandro dijiste un rompecabezas, ¿no? Para mí es una pieza rompecabezas que viene un poco a incomodar la historia del norte y la sigue incomodando actualmente, porque esto me gustaría decir que actualmente hay una investigación a cargo de la Fiscalía de Reconquista sobre la masacre de San Antonio Obligado. Hay una denuncia a las comunidades de San Antonio y de las Toscas y de Florencia, las comunidades COM, a través de la abogada Cintia Chávez. Eso está en investigación, de la misma manera que ocurrió en Napalpí, ¿no? O sea, esos mismos pasos. Ahora hay una investigación. Y en el 2023 se hizo el hallazgo, porque ahí en San Antonio Obligado, bueno, ahora vamos a mostrar la foto, pero se hizo el hallazgo de un cráneo y huesos humanos el 23 de septiembre de 2023 a través del equipo de antropología forense, que eso, bueno, hasta el día de hoy, después no se continuó el trabajo, pero bueno, marcar esto, la actualidad que tiene el tema, porque de esta masacre estamos hablando en 1887, actualmente hay una investigación y eso también contribuye a la reconstrucción de esa historia que marcan de que no aparece la historia de las comunidades originarias. Yo creo que es una oportunidad para seguir reconstruyendo esa parte de la historia. Bueno, lo de San Antonio Obligado eso es un tema que hace muchos años, 2016, 2017. Un poco ver la fuente que trabajé y que se trabaja es, fundamentalmente hay dos archivos, que es el archivo de conventos de San Lorenzo, el convento San Carlos, que ahí está todos los archivos, lo que eran los franciscanos, donde hay mucha documentación como cartas de Hermete Constanzi, los telegramas que se enviaron previo a la rebelión. Y el otro archivo es el archivo de la parroquia de las Toscas, que ahí está el acta de defunción de Hermete Constanzi, o sea, el que escribía Hermete Constanzi, donde ahí es la prueba, bueno, más contundente, donde está registrada el 11 de marzo de 1887, la matanza, la masacre, Hermete dice a manos del ejército argentino, que son las dos, digamos, fuentes principales, los dos lugares principales. Después, como para mencionar a otras fuentes, es Cayetano Bruno, que es un historiador que en 1980 hace un primer trabajo casi completo, reconstruye esa historia San Antonio Obligado, y después Francisco José Yaymoná, 1998, su trabajo La rebelión de Mocovíes en San Antonio Obligado, que es un poco las dos fuentes en la cual nos basamos para trabajar los trabajos. Agregar un trabajo de Marcelo Musante, que Musante trabajó la reducción de Napalpí, es decir, las reducciones que eran estatales, a diferencia de San Antonio Obligado, que eran religiosas, donde él habla de sistemas de concentracionarios, donde yo tomé este concepto para abordar la realidad de San Antonio Obligado a través de diferentes dispositivos. Uno era el adoctrinamiento propio de los franciscanos, pero también se ve cómo
el reclutamiento de mano de obra en los ingenios azucareros Tacuarembó. Hay muchos registros, que se están, por ejemplo, las memorias de Hermete Constanzi, pero también está Juan Bautista Ambrosetti, que es él llega a 1885, o sea, un año después, y hace una crónica de lo que ve la Revolución de San Antonio, y bueno, y habla también de los trabajos en el ingenio de Tacuarembó, pero también la militarización de los indígenas, que esto ya viene en muchos con obligados, pero ahí también se van a ambientar, que un poco la rebelión surge de ahí, digamos, de los que estaban en el ejército. Después otro trabajo es Pedro Iturralde, que es el biógrafo de Constanzi, que en 1930, bueno, hace una publicación donde él habla sobre la responsabilidad del ejército y publica unos telegramas, en realidad no los publica, los comenta, y habla de una persona ilustre que había mandado a pedir una niña indígena, porque el detonante de la rebelión, seguido de la masacre, fue el pedido de una niña indígena, y este ilustre visitante resultó que era Rudecindo Roca, que eso lo encontramos cuando fuimos al archivo del convento de San Lorenzo, donde hay 7 telegramas, en la cual constan casi de manera detallada, día por día, del 1 de marzo, es el primer telegrama, donde, bueno, a todo esto Rudecindo Roca, que era hermano de Julio Argentino Roca, había participado en las campañas del desierto en el sur, era gobernador de Misiones, en ese momento era gobernador de Misiones, tenía un ingenio azucarero y reclutaba indígenas del Chaco, inclusive llegó a llevar ranqueles. Hay un trabajo de Eliana Lenton, en 1887, en Misiones, la presencia de ranqueles, o sea, de indígenas del sur que estaban en Misiones trabajando en ese ingenio, y se fugan alrededor de 300. Muchos después vuelven al sur, otros se quedan ahí en la zona de Paraguay porque cruzan al Paraguay. Pero bueno, manda a pedir una niña indígena y eso fue como el detonante de la rebelión, eh, sobre todo los que estaban militarizados, que tenían las armas, los moscovíes principalmente, eran los que estaban militarizados. Pero también había todo un abuso por parte de de las autoridades militares, que eso también está, hay varios documentos, Hermete Constanzi lo dice, otros, como el comandante Reynoso, que había pasado unos días antes, habla bueno, le sugiere al jefe militar, sargento mayor Marcos Piedra, que, bueno, que baje un poco el nivel de abuso y de sometimiento a los indígenas, porque eso le podía venir en contra. Bueno, el 7 de marzo, un poco empieza a verse eso, y el 11 de marzo de 1887 es que se da bueno, la rebelión, donde matan al jefe militar, y después durante 2 semanas o más, porque hay muchas fuentes que hablan bueno, está Germán Fisch, que es un inmigrante de las Toscas, que él escribe las reminiscencias, sus memorias en 1904, donde habla de cómo los vecinos inmigrantes de las Toscas ayudan al ejército a perseguir a los sublevados, y hay diferentes enfrentamientos en los montes y alrededores. Pero bueno, vos Ale, tenés ahí la foto, ¿la podés compartir? ¿Cuál? Están todas acá. Bueno, si podés poner la imagen de, de la fundación, de la misa. ¿La ven? No, pues yo no la veo. No, no se ve. ¿Ahí Bueno, tampoco? hay una serie, no, hay una serie de A pinturas ver. que es de Orlando Binaghi, que es de San Antonio Obligado. Bueno, ahí se ve, Ahí está. ahí se ve. Bueno, esta es una pintura de Orlando Binaghi, que es el momento de la fundación de San Antonio Obligado, de 1884. Y es un poco una pintura donde uno puede observar, bueno, la presencia de todos los actores que están en disputa justamente en el norte de Santa Fe. Tenemos el ejército, está Manuel Obligado, arrodillado, su ejército,
Hermete Constanzi, simbolizando, bueno, la presencia de la fe en ese plano. Al lado están las familias de inmigrantes, llamadas vecinos distinguidos de las Toscas, porque San Antonio Obligado se funda muy, muy cerquita de las Toscas. En algunos escritos inclusive aparece como que es un barrio, una extensión de las Toscas. Entonces tiene mucha vinculación y mucha influencia de los inmigrantes que habían fundado las Toscas sobre San Antonio Obligado. Y por otro lado se ve a los indígenas reducidos en esa foto. ¿Puedes pasar la otra, Ale? A ver, ¿cuál No. sería la otra? Eh, bueno, es otra. La de Costanzi con están. No, esa no. Puedes A ver, pasar la ahí de la está. matanza, ahí Ceci. sí. Bueno, esa es como la pintura también de Orlando Binaghi. En realidad es la pintura en la cual yo conocí la historia. Todas estas pinturas están en una escuela primaria, Hermete Constanzi, de San Antonio Obligado. Es el momento bueno, él a través de los relatos rememora, digamos, el momento de la matanza. ¿Podés pasar la otra que está la cruz alta? Sí. ¿Tienen una fecha estas fotos, dijiste? Estas 1900 pinturas. 1964. Sí, 1964 es la pintura. Bueno, ¿Ven? Ah, esa foto eso. la tomó Carrasco, Gabriel Carrasco, que es el que hace el censo, 1887, y él llega un mes después a San Antonio, de la matanza de San Antonio Obligado, y toma una imagen que rememora justamente pocos meses después de esa matanza de los indígenas que habían quedado en la reducción. Carrasco después, un año después de eso, él habla bueno, de la matanza, él dice indígenas que estaban civilizados y que no habían tomado parte, pero que sin embargo fueron masacrados. O sea, Bueno, muy en sintonía con lo que mencionábamos antes de esa especie de etiquetamiento preventivo, ¿no? Todos terminaban siendo en algún punto sospechosos por el imaginario de la sociedad blanca cristiana. ¿Paso fotos? sí, pasá la otra, por ahí de San Antonio Obligado. Bueno, pasá ese Rudecindo Roca. eh, si querés pasar la del acta, la otra. Bueno, esas son imágenes, ese es el acta de defunción 11 de marzo de 1887, donde ahí establece, se alcanza a leer, me parece, la matanza de 16 indígenas, entre ellos una mujer y un niño, que es la prueba, digamos, que se toma para la investigación, es la prueba más contundente, más la excavación que se tiene que seguir haciendo. Y después la Cruz Alta, es ese lugar, la Cruz Alta es el lugar que no sabemos en qué momento se empezó a edificar esa cruz, pero eh, señalan de que ese es el lugar de la fosa común donde enterraron a los fusilados. Y ahí a 2 metros de ese lugar es que se hicieron las excavaciones el 23 de septiembre del 2023 y se encontró un cráneo y restos de huesos y que fue una noticia que rápidamente se instaló, pero que bueno, que quedó ahí porque no se pudo hacer las excavaciones, pero de encontrarse esa fosa bueno, puede ser que coincida, digamos, con esa matanza. Y después hay imágenes ese es el mirador de las Toscas, o el Mangrullo, eh, que justamente es el fortín, digamos, fortín militar. La capilla San Antonio Obligado. Después los nombres de las calles. Bueno, eh, bueno, eso un poco para referirme más que nada así a grandes rasgos, ¿no? Pero otra cosa que refería a la frontera, porque es un poco el tema
de hoy es, en San Antonio Obligado eh, se da también, se van varias cosas, ¿no? Desde el reclutamiento, mano de obra, Rudecindo Roto, porque cuando se funda San Antonio Obligado en 1884, era territorio nacional del Chaco. La promesa de escrituración a los indígenas, que era lo que buscaban los indígenas justamente para que no los sigan corriendo, es la promesa de poder escriturar y tener los papeles. Eh, bueno, eso se va a interrumpir porque justo entre 1885 y 1886, a través de una ley que se implementa en la provincia de Santa Fe, autorizada primero por el gobierno nacional, es que se da el corrimiento de frontera al actual paralelo 28. Eso generó un conflicto, de hecho hay cartas entre Hermete, Constancia y Obligado, donde Hermete lo pone al tanto de esta situación, de que los indígenas estaban intranquilos porque ahora no sabían de dónde venía la escrituración de tierra. Obligado le da boletos provisorios prometiendo que iba a gestionar, y eso queda un poco ahí en la nada, porque después se corre la frontera y es como que se desentiende, tanto Nación le dicen que eso ya no es un territorio de naciones, de provincia, y de provincia un poco la respuesta es que el arreglo había sido con nación, no fue de provincia. Hay mucho intento de los frailes, tanto de Hermete Constanzi como los frailes, en avanzar en los pedidos. En 1895 hay un proyecto de ley para que se autorice la escrituración inmediata a los indígenas, que eso después cae esa ley, después lo matan a Hermete Constanzi. Después en 1930, entre 1930 y 31, hay otro proyecto de ley donde indígenas viajan a Santa Fe, también eso queda, el último registro hay de 1949, donde se siguen insistiendo por esas tierras. Y hoy el testimonio por ahí que uno puede recabar eh, es como que el conflicto sigue abierto, el conflicto por las tierras, y sobre todo ahora con el tema de la investigación por la causa, eh, hay todavía ese reclamo de que quedó. O sea, es un conflicto que se abre en 1887 o 1884 con la fundación, pero en el 87 con la matanza, pero que sigue abierto. Por un lado, la masacre, la matanza, que se está investigando, y por otro lado, el conflicto con las tierras, que lleva más de 100 años y que todavía no se soluciona. Entonces, es como un tema que en función de esto, porque, bueno, que yo un poco lo digo, porque hay registro, pero bueno, no está del todo claro de esto de los latifundios que se va formando a partir de las ciudades capitales, bueno, la forestal puntualmente. Ahí hay un tema, o sea, porque tanto las tierras como en San Antonio Obligado como alrededor empiezan a ser rematadas. Por eso los frailes empiezan a elevar notas cuestionando, eh, y que después cuando se da el corrimiento de la frontera, esas tierras se utilizan para pagar la deuda que tenían la provincia de Santa Fe, en la cual se instala la forestal. Entonces son como dos acciones muy seguidas, ¿no? O sea, primero el sometimiento, el remate de las tierras, el corrimiento de la frontera, y esas mismas tierras se utilizan para pagar una deuda de la provincia de Santa Fe. Que eso lo menciona Hermete Constanzi y algunas crónicas de la época que marcan eh, bueno, esta vinculación de San Antonio Obligado, el conflicto con la tierra, el conflicto de la frontera, con la llegada de los capitales extranjeros después para la explotación de los recursos naturales. Bueno, eso, dejo ahí. Eso está, ese es, a eso se le suma lo interesante de la figura de Obligado, porque él es el comandante de Frontera Norte, es el que va empujando la frontera y al mismo tiempo es esa vertiente del ejército que dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta situación? ¿No? Ya está, creamos esta situación, sobre todo con la población indígena. ¿Cómo reconstituir, o sea, sobre todo para pensar el control y el desarrollo de esa sociedad que llevaron hasta la frontera y que instalaron? Bueno, ¿cómo logramos la estabilidad de esa población, de ese proyecto?
Y parte de ese, digamos, una faceta de ese nuevo proyecto es pensar cómo controlás y reducís a esa población indígena. La que no se fue para el norte, o sea, la que no se fue corriendo con el avance Chaco adentro, ¿no? Que es la que va a quedar bajo control del ejército con la última avanzada de 1911. Pero efectivamente ahí Obligado, que termina siendo el primer gobernador del territorio del Chaco, que tiene a su cargo, como vimos en los mapas la vez pasada, tiene a su cargo el control de esa zona norte de hoy de Santa Fe, que, como dice Luciano, se la arrebatan, y eso genera un descontento muy grande para Obligado, porque es su principal riqueza. O sea, como gobernador del Chaco, su principal fuente de recursos, su principal política pasaba por desarrollar ese territorio Sí. y se lo arrebatan. Entonces, eso genera un descontento. De hecho, él termina renunciando, medio como diciendo, bueno, no me Sí, jodan más, o sea, me voy. O sea, además alega cuestiones de sí, salud, pero termina diciendo, listo, se terminó mi carrera acá con esta cuestión y se termina sí. yendo, ¿no? Bueno, ese es otro de los puntos también de obligado, porque tanto cuando logra consolidar eso, claro, porque a los meses que se da el corrimiento de la frontera, algunos lo señalan que al mes, algunos dicen 6 meses después, renuncia como gobernador y, bueno, va a una misión diplomática, algo así. Pero lo que se mantiene, se sostiene es que, claro, le arrebatan ese territorio que prácticamente lo había construido él, digamos. Y después Pero bueno, eso la también hija es de parte de las Obligado. preguntas. La hija obligada después termina presentando proyectos de ley al Congreso pidiendo que le reconozcan el premio al padre por ser esos premios militares por conquista de territorio, diciendo que no tenían recursos y que necesitaban, digamos, de esos territorios. Como en 1910 ella presenta esos proyectos, ¿no? Y eso, digo, obligado también en sus memorias. Como gobernador, todos los años él publicaba en marzo unas memorias de lo que sucedía en su territorio bajo su gobierno. Y él desarrolla y describe, ¿no? Describe, bueno, instalamos extendido la línea telegráfica, el ferrocarril, hay tantos agentes de policía, etcétera. Describe un poco la situación de San Antonio. Y en esas memorias y en las cartas que él escribe, él se queja también de cómo ese norte que tenía, ese Chaco que tenía bajo su control, fue siendo apropiado no por proyectos de colonización, sino por grandes propiedades. Y se queja de Manuel Ocampos, se queja de Langworthy, se queja del de las Toscas, ahora no recuerdo, de Tomazone. O sea, Amazon. tiene una protesta en relación a esos grandes latifundios que se van conformando. Y como dice Luciano ahí, aparece el proyecto de Murrieta. Murrieta, el Congreso de la Nación termina aprobando lo que la provincia vende, o sea, hipoteca como territorio. El Congreso de la Nación aprueba ese proyecto en 1883, antes de que le cedan el territorio a Santa Fe. O sea, evidentemente hay una cuestión ahí de tener que saldar deudas con esa tierra, ¿verdad? Entonces eso resulta siendo como interesante. Y lo otro me parece para pensar incluso estas memorias de Carrasco y esta visita tan oportuna de Carrasco en la zona con un fotógrafo. ¿No? Porque nos deja fotos de 1887 de esos mismos indígenas, del Mayor Piedra, o sea, de los actores de esa reducción y de esa sublevación, ¿no? Y cuando Carrasco, que hace esas crónicas, va al Instituto Geográfico Argentino a presentar sus resultados y presenta las fotos, presenta los mapas y presenta las descripciones de ese territorio, él oculta la masacre. O sea, él oculta lo que ocurrió ahí. Deliberadamente, porque está el gobernador Galvez, porque están los principales dirigentes del Instituto Estadístico Nacional, senadores, diputados, y como como decíamos recién, está promocionando ese territorio para ser colonizado y vendido, él oculta lo que ocurre en ese contexto. Y no menciona, dice, bueno, si ustedes leen esa fuente que les pasamos, apenas como que dice, sucedió algo ahí, bueno, se fue arreglado, un conflicto interno, etcétera. Pero en cartas posteriores, él habla de la brutal masacre. O sea, en cartas posteriores, cuando no tiene esa misión política, él termina reconociendo un poco lo que ocurre y uno le da la pauta de que ahí ocurrió algo más que lo que en ese contexto se dice. Y eso nos lleva Sí. a pensar, también es muy interesante de Carrasco ahí, cómo él cuenta cómo se ven, o sea, cómo se produce el proceso de colonización.
O sea, lo sencillo que es ser un colono en esa zona. Pero lo interesante Sí. ahí, además, es pensar esto que Luciano traía recién de los nuevos, o sea, los conceptos con los que pensamos esos hechos. Pensando lo que es el accionar de la justicia, la verdad judicial, la verdad historiográfica, o sea, todo el conflicto profesional y ético que trae pensar un hecho como esto a la luz de tantos años y a la luz de un proceso judicial y una demanda activa hoy por llevar ahí, ¿no? Eh, Diana Lenton propone para pensar, en este caso, ella, la política general de la política del Estado Nacional, enfocada en el sur, pero lo propone como un concepto para pensar la política del país como genocidio constituyente, ¿no? Ella dice, bueno, en ese contexto empieza un genocidio que que constituye a la nación, o sea, esa nación moderna que Roca comanda y que se proyecta con su modelo económico agroexportador y que se presenta al mundo como la gran potencia, se constituye a partir del genocidio. Y al día de hoy, dice, ese genocidio nos sigue constituyendo. Hay mucho debate en torno a si es pertinente o no el uso del concepto genocidio. Yo le puedo decir que personalmente a mí no me deja muy cómodo el uso. Y le voy a explicar por qué. Pero la idea de que efectivamente en ese momento empieza a desaparecer intencionalmente como política de Estado esa población indígena porque o fue exterminada o es desestructurada y dispersa en la sociedad. De hecho, en Gabriel Carrasco mismo, en sus propias estadísticas que él forma, desaparece la mención a los indígenas. Si uno sigue el año a año de sus estadísticas, va a ver que empiezan a ser mencionados como argentinos lo que antes era mencionado como población indígena, ¿no? Y desaparece de la estadística, o sea, realmente se invisibiliza no como una estrategia o como una táctica, como dice Citro, del propio indígena, sino como una política de Estado de borrar una identidad cultural. Y en ese sentido, el concepto de genocidio que proponen no hace relación al exterminio físico solamente, ¿sí? Sino que hace mención del exterminio de una identidad cultural, de una identidad específica, que es la identidad de los indígenas. Y en ese sentido es pertinente el uso del concepto. Lo que pasa es que después tiene tanta carga sociológica y tanta carga jurídica. O sea, piensen que el concepto de genocidio se difunde o se hace muy conocido a partir de la convención, a partir de lo que es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, ¿verdad? Se establece Lemkin, un jurista polaco, define lo que es el genocidio, ya lo venía definiendo antes, desde años antes, pero en ese momento las naciones discuten, delimitan, dibujan cuál es la figura del genocidio y la instituyen como obligación, ¿sí? Como delito, ¿sí? Dentro de lo que es la sociedad internacional. Esa figura después va a terminar siendo un crimen específico en la para la Corte Internacional cuando se funda en el año 1998 la Corte Penal Internacional y su Estatuto de Roma definen una serie de pautas de crímenes internacionales entre los que se encuentra el crimen de lesa humanidad y entre los que se encuentra el genocidio. El crimen de lesa humanidad como tal, ¿sí? Hoy por hoy, es el que, cuando entra en el campo jurídico, abre la puerta para declarar la imprescriptibilidad de un hecho, ¿sí? O sea, cuando un juez declara que un hecho es crimen de lesa humanidad porque cumple con que es una política de Estado, es sistemática, es generalizada, se cometieron aberraciones, asesinatos, torturas en un contexto específico, cuando un hecho es calificado como crimen de lesa humanidad, no es que se juzga por lesa humanidad, sino que esa idea de lesa humanidad abre la puerta para que ese hecho, ¿sí? Pueda ser juzgado a pesar del paso del tiempo, ¿sí? Y cuando eso se hace, hay que ver qué códigos o qué delitos se permiten juzgar determinados hechos. En el caso de Napalpí, lesa humanidad abrió la puerta para que el Estado sea condenado por los delitos que en ese momento se consideraban delitos. Estamos hablando de asesinato masivo, reducción a la servidumbre, como se condenó, y la jueza dijo en ese momento, en el contexto de un genocidio. O sea, y ahí utilizó genocidio no como categoría jurídica, sino más bien como categoría histórica, uno pensaría. ¿Sí? En el contexto de la desaparición general de los pueblos indígenas. Hay
más allá de la potencialidad de este recurso, como historiadores o como historiadoras o como cientistas, nos puede generar incomodidad pensar estos hechos como genocidio. Y uno podría decir más, que si bien lo puede utilizar como concepto general, uno podría pensar que efectivamente, porque ¿cuál es una de las críticas al concepto de genocidio? Desde el lugar, lo voy a plantear así, hay un campo que puede poner dudas sobre el uso de un concepto como el de genocidio para pensar estos hechos, dudas en el sentido de no sentirse cómodo, de pensar que hay otras categorías, como recién ahí mencionan, etnicidio, cultricidio, la que fuera, digamos, que puede describir bien esos hechos, ¿sí? Pero después hay otra crítica del negacionismo que dice, bueno, eso es un anacronismo, los actores de esa época no pensaban que estaban cometiendo crímenes, la sociedad de ese momento lo habilitaba, estaba legitimado, no sé, cualquier cosa que puedan llegar a plantearse desde ese lugar. Bueno, lo interesante de esto es que nosotros vemos en las fuentes una preocupación, hasta incluso de las clases dirigentes del momento, por pensar esos hechos como crímenes. O sea, efectivamente se estaban cometiendo crímenes. Que un decreto nombre a un militar como fiscal ad hoc para pensar si se están cometiendo actos inhumanos en 1887, que un diputado como Aristóbulo del Valle diga en el Congreso de la Nación, en ese contexto, que esa sociedad civilizada está cometiendo crímenes aberrantes, ¿sí? Que en el caso un poquito, algunos años después, pero en 1921, la prensa hable de que en la forestal se están cometiendo, título del diario, crímenes de lesa humanidad, que un autor, un académico como Eduardo Zavalía, ¿sí? En 1892 publique una tesis en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuyo jurado es el ex ministro de Guerra, cuyo jurado figura Figueroa Alcorta, uno de los juristas constitucionalistas más reconocidos de la Argentina, y él hable de la Constitución y los indios y menciona en esa época que el Estado está cometiendo crímenes contra esa población, ya alcanza, es suficiente como para pensar, ¿sí?, que esa misma sociedad condenaba o tenía la posibilidad de condenar ese tipo de políticas a las poblaciones indígenas. Entonces, digo, más allá de que nos guste a algunos o no el uso de genocidio, y me parece que entra en el debate, y si está justificado, encaja perfectamente la idea del genocidio constituyente, hay un montón de herramientas para pensar que esas masacres, esos hechos, no eran el único camino posible para lidiar o para trabajar o para integrar a las sociedades que en ese momento estaban, digamos, confrontando o disputando modelos de pensamiento y de vida tan distintos, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay mucho para comentar, para decir, para desarrollar acá. Corto, son las 10:52, tenemos un montón de tiempo para eh, discutir, pensar, conversar hasta, no sé, 10 minutos o 15 o 20, lo que quieran. Yo pensaba en el de, sí, el de Lois, el diálogo que hay entre el texto de Carla Lois y las fuentes. Bueno, retomando esta idea de la comunidad imaginada de Anderson y la producción de mapas y esos vacíos, también lo que decía Jorge, estos vacíos hacia el oeste, en lo que se narra, lo que narra Carrasco, bueno, el agradecimiento a Gálvez eh, y todo su discurso, y las fotos. Yo me quedé pensando mucho en esta relación entre lo escrito, la fotografía y las ausencias, que es con lo que hacemos historia también. Las ausencias y los silencios. Y me recordó una carta a un texto de Luis era Príamo, que habla de la foto recobrada, que también son esas imágenes que se van transmitiendo de algo que no está fotografiado o que sí estuvo en algún momento y se pierde, pero que es tan doloroso, tan fuerte, que persiste sobre las masacres. Digo por esto último que señalaste, que a veces se justifica, bueno, en la época, y en realidad vemos que desde siempre eh, hubo voces que se levantaron, no es que no había una incomodidad. Y
tanto sobre la acción del ejército como de los propios colonos. Porque lo que hace Príamo es ir al norte y recoger esas voces de los propios colonos que están en esa zona de frontera, de avance sobre el territorio indígena. Joana o Joana. Buenos días, ¿se me escucha? Perfecto. Bien, quería retomar lo último que hablaste sobre el concepto de genocidio y cuando empezaste como a describir la problemática alrededor del concepto, ¿no? Y de cómo nombrarlos, me remitió automáticamente al concepto de culturicidio, que yo lo tengo por ahí presente del libro de Francisco Romero, que es un autor chaqueño y que él aplica el concepto de culturicidio particularmente a lo que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar y el culturicidio se lo aplica, según la hipótesis de Francisco, se lo aplica a los niveles educativos, ¿no? Como una maquinaria que impulsa la dictadura eh, a través de la escuela. Básicamente es la tesis que desarrolla en su libro y que, bueno, definitivamente lo logran implementar. Pero sacándolo un poco del contexto de dictadura militar y trayéndolo al tema del que estamos hablando ahora, me parece también valioso este concepto de culturicidio, teniendo en cuenta lo que vos decías, que cuando se habla de genocidio no se refiere solamente, en este caso, a la matanza física, ¿no? Que obvio que tiene su importancia, pero sino también a este delito contra la aniquilación de creaciones, de objetos, de cosas culturales que son patrimonio de un pueblo y de una sociedad y que son indispensables no solo para el momento en el que ellos viven, sino para después, ¿no? Para el desarrollo de su historia, la divulgación y para el conocimiento de las propias subjetividades de quienes fueron parte en algún momento de ese pueblo, los descendientes y demás. No sé si me explico con lo que estoy diciendo, pero redondeando un poco, me parece que también aplica este concepto de culturicidio a este tema que estamos ahora tratando, porque hablamos de una aniquilación intencional, para mí, creo que no hay duda de eso, a creaciones y objetos culturales que son irrecuperables y que es una aniquilación que fue sistematizada y programada para justamente hacerlos desaparecer en todo sentido y que de alguna manera lo lograron en parte. Entonces, nada, mi aporte era ese, que por ahí es un término interesante para sumarlo bueno, a esta problemática que hablábamos de si es genocidio o no, me parece que también aplicaría. Javier. Bueno, buen día para todos. Me interesaba abundar un poco sobre esto de lo constituyente. Comparto con vos, Ale, que el concepto de genocidio necesita matices, por lo menos. Pero sí que este proceso de avance del Estado argentino y del modelo capitalista y las relaciones burguesas, que incorpora a esta población precapitalista que vivía en la región, y el modo en que eso se expresa necesariamente es el cimiento sobre el que se desarrolla nuestra sociedad. Eso sin duda, yo comparto en eso de que es un proceso constituyente. Y tanto es así que aun cuando quieran de distintas maneras negarlo o anularlo o hacer algún tipo de dejarlo velado, eso termina emergiendo siempre de muchas formas y se nota en las situaciones cotidianas. Quería poner el énfasis en una cuestión.
este proceso de incorporación de la población impone nuevas formas, nuevos modos de relacionamiento que incorporan a los cuerpos, a las formas de conciencia, a las expresiones espirituales, digamos, y a las relaciones. Y bueno, un poco Joana más o menos fue en esa dirección recién, el tema de cómo, para empezar, por ejemplo, les imponen una religión, va a haber un proceso también de neutralización de su lengua, de un montón de prácticas y de rituales que eran propios de su vida y que son anulados inclusive desde la violencia. En eso la reducción tenía un sentido disciplinante, cultural muy fuerte. Pero me preocupa también el tema de los cuerpos en el sentido de que los incorpora a los habitantes de las culturas originarias como mano de obra en un punto y en un lugar desde el que son solamente entendidos como fuerzas subordinadas. Y el ejemplo de Roca, el hermano de Roca, ahí ya se me fue el nombre, Rudecindo. Rubensín, el visitante ilustre que exige una jovencita, no hay que entenderlo como un requerimiento desde el exotismo, desde, qué sé yo, no sé, alguna cuestión así ajena. Forma parte de un modo de entender que yo puedo avanzar sobre los cuerpos de los demás, y en especial en este caso de una mujer, y está entendido como una forma de abuso. Está implícito eso, nadie lo enuncia, nadie lo expresa con total claridad, pero se plantea con mucha facilidad cuando uno mira un poquito por abajo los camalotes, digamos. Así que bueno, me parece interesante que pongamos en relevancia este tema, que entendamos que nuestra sociedad no es solamente esa que vino de los barcos y que se expresa en los nombres de las colonias o ahora ya pueblos, ciudades importantes, que fueron las de las sociedades implantadas por medio de la inmigración y del proceso de ocupación que tuvo el Estado argentino. Bueno, hasta ahí. Gracias. Hernán. Sí, breve nomás. Era para mencionar el nombre del fotógrafo, porque por ahí siempre decimos el fotógrafo o le adjudicamos la foto a Carrasco y el fotógrafo es Félix Corte, como para que quede también sentado de su trabajo y que no se lo lleve el Como tiempo. fotógrafo te corresponde decirlo. Sí, claro. Vale. Eso nomás quería cumplir con eso. Gracias. Ari. ¿Se escucha? No sé qué me parece. Aparte de la cartografía y de quienes también acompañaban las expediciones, también la cámara fotográfica fue la de la modernidad que también acompañó todo este proceso. Y bueno, mencionaba en el documento un trabajo de Carlos Mazzota, que bueno, tengo la oportunidad de tener el libro, que es Álbum Postal, y se relaciona con esto que decía el compañero recién, de las imágenes sexualizadas también que aparecen y cómo las postales que se divulgaron y que se vendieron y que eran muy consumidas también en el fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, mostraban a estas poblaciones indígenas totalmente pasivas o sumisas al trabajo como mano de obra, y el rol que cumplieron justamente los ingenios, los obrajes, como los espacios a donde los fotógrafos podían ir y tomar las fotografías.
El trabajo de Carlos Mazota es re interesante en ese sentido porque dice la facilidad que hubo en la zona del Chaco, a diferencia de la Patagonia, que era más impenetrable, digamos, entrar y que acá fue posible en la zona del Chaco porque los ingenios, los mismos dueños, permitían a los fotógrafos ingresar. Y lo interesante que decía el compañero recién son las mujeres que son fotografiadas en su mayoría desnudas, la mayor cantidad de postales que aparecen de ellas están desnudas y en poses, digamos, totalmente pasivas y posadas, digamos. Yo, bueno, voy a mostrar algunas, no sé si ven ahí. Esa es en el Chaco. Y bueno, acá hay de hombres también las posiciones, cómo los hacían también posar, digamos, en las fotografías. Me parece interesante y lo que él hace acá es una comparación también en la imagen del gaucho que aparece después en las postales que se vendían y que son ya de otras maneras tomadas, digamos, de una manera más activa, trabajando, pasando el tiempo y no de la misma forma en que sí se mostraba a los indígenas totalmente reducidos y totalmente pasivos en ese sentido. Está bueno ese aporte que hace el compañero, me acordé de esto, de este trabajo, digo. Eso. También Mariana Giordano hace un trabajo muy interesante sobre las fotografías en el Chaco. Si tienen la posibilidad de buscar por internet y leer algún trabajo, es muy interesante. ¿Quién dice más? Ahí Miguel está levantando la mano. La Miguel, mano. Mi compu no me da, no me muestra la manito, perdón. No sé por qué. La busqué como loco y no aparece mi manito. Así que ahí vamos, gracias, Guillermo. Mirá, eh, a mí todo esto me suscita varias cosas, pero comparto dos sobre todo que tienen que ver. Una tiene que ver con qué interesante este bagaje de información, tanto tuyo como el de Luciano, y todo lo que está apareciendo, como que lo veo necesario poder sistematizarlo más para una avanzada eh, importante en los espacios educativos. Yo sé que se está haciendo en parte, he visto, creo que la experiencia de las escuelas interculturales son sumamente importantes en Santa Fe, y hay otros lugares en el país, pero es evidente que eso para mí es un desafío muy grande que hay que cubrir, que hay que enfrentar en estos próximos años, de una manera mucho más quizás sistemática, porque es mucha la cantidad de información y sobre todo la intencionalidad en cuanto a cambiar nuestra manera de leer eh, estas cuestiones desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista filosófico, epistemológico. Entonces eso me parece fundamental, es el primer punto. Y el otro punto para mí tiene que ver con el... ay, se me fue. Eh, perdón. Había anotado una cantidad de cosas aquí. eh, no, ya se me fue. Em, bueno, busca tranquilo, no me bien. acuerdo. No anoté muy bien. La cantidad no, el otro punto me acordé, perdón. Tiene que ver con que nosotros seguimos trabajando, lo cual me parece que no lo veo desde una mera crítica hacia lo que hacemos permanentemente, sino es una observación más que nada, y ya la planteé anteriormente, en el universo de la mirada que tiene la cultura hegemónica o la cultura dominante y al mismo tiempo la cultura mestiza. Esa cultura mestiza está haciendo pasos, está dando pasos interesantes. Es apabullante las huellas
los rastros que se están desempolvando y que están dejando mostrar, que se está descubriendo respecto, y que se está valorando respecto de los pueblos originarios. Pero evidentemente eh, siguen siendo una lectura de las culturas dominantes. Ahora, me parece que estamos en un tiempo donde las culturas, donde los grupos de las comunidades que se identifican como pueblos originarios han comenzado ya hace un buen tiempo, han comenzado a escribir su propia historia, han comenzado a decir, estos somos nosotros y esto lo vivimos así, y nosotros estamos de pie y nosotros no claudicamos. Hay una postura, es admirable realmente dentro de todo lo que se pasó, pero que es letra directa de los referentes y de los agentes propios de cada comunidad. Eso lo están haciendo en su lengua. Hay cosas, ustedes lo conocen más que yo posiblemente, hay cuestiones en muchas lenguas, no solamente en Toba, en Com, sino que en Mocoví, hay en el sur cosas que han escrito los mapuches, hay en el noreste cosas que han escrito los quichuas, o los aymaras, o los collas. Increíble. Hay mucho para aprender también de ahí. Esa es mi otra preocupación. ¿Cómo vamos incorporando eso? ¿Qué pasa cuando la lectura la está haciendo un sector, lo cual es parte de la historia misma, del tiempo que pasamos, pero cómo ampliamos, cómo damos pasos hacia estas lecturas para caminar un poco más juntos, digamos? Se me ocurre que es un desafío también, no lo veo fácil, pero para mí es un gran, gran desafío. Gracias, Miguel. Ahí Jorge, nomás. Jorge Bueno, Mercedes. Ah, no, quería, digamos, ver en este proceso de conquista del norte santafesino y de sometimiento de las poblaciones originarias, las diversas formas que se expresan, ¿no? Reducciones o la represión. También se habla del gaucho bravo ese que es más peligroso que el indígena. Creo que acá falta y hace interesante en todo caso cómo el Estado empieza a intervenir, sea el Estado provincial o el Estado nacional, además de instituciones de la sociedad civil en el orden, en la característica de la cientificidad de tipo positivista, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, por un lado, el texto que trabaja Carla Lois, particularmente el Instituto Geográfico Argentino, que empieza a realizar un trazado, un análisis de la cuestión relativa al territorio, pero que también está involucrado gente de funcionarios del Estado, ¿no? Por ahí mencionar Estanislao Ceballos, que es uno de los rosarinos que está formando parte de esta cuestión, Gabriel Carrasco, que también está en esta lógica. Pero digamos, ahí tenemos la geografía, las estadísticas como un elemento fundamental, porque Carrasco es uno de los que forma parte del primer censo provincial de 1887 y creo que estas intervenciones de invisibilización que es bastante notorio, tienen que ver con la conformación de este Estado con una sola lengua, que es la lengua oficial español,
ya está actuando en el proceso de conformación de esta ciudadanía. Incluso lo mismo cuando es desierto, cuando no es desierto y cuando no se es indígena y se es ciudadano argentino, ¿no? O sea, creo que el Estado también está redefiniendo a fines del siglo XIX, en el momento mismo de su constitución, que le sirve para legitimar también este proceso de sometimiento al que están siendo, del que están siendo objeto los pueblos originarios, ¿no? Perfecto, Jorge. Sandra. Hola, ¿cómo están? Perdón, estoy griposa. Em, quería retomar, primero que todo, gracias por el seminario, por la organización, que la verdad está siendo muy nutritivo. Y quería retomar el tema que viene resonando, me parece, a través sobre todo la jornada de hoy, la cuestión de la indianidad, de las indianidades, y también, digamos, ya ha sido dicho, pero quiero retomarlo, y que es esto es política de Estado, digamos, el silenciamiento de todas las formas de historia que no tengan que ver con la colonización y con los colonos. En el encuentro pasado hubo muchas intervenciones de gente del mundo de los museos, yo estoy en el mundo de los museos, donde constantemente resonaba la cuestión de la historia de las colonias, la historia de las colonias, la publicación de la historia de las colonias, que está bien, digamos, existen las colonias, pero digamos, es un refuerzo constante de lo constitutivo, de la llegada de la civilización, y yo sí voy a ser muy insistente con las comillas, muy insistente con las comillas, con civilización, progreso, evolución. En el texto de Bender, por ejemplo, digo como estrategias también para estar atentos a las formas de la colonización, del disciplinamiento colonial. Alguien hablaba de Quijano también y de todas las formas de la colonialidad y de la colonización del poder, de la colonialidad del poder. Digo, en el texto de Bender, que es súper interesante, se habla del etos guerrero de los indígenas, algo que no existe el etos guerrero, es una forma de construcción del otro puesto en un lugar de salvajismo y de un salvajismo agresivo, violento. Digamos, no está puesto en el lugar de alguien que está siendo despojado de sus tierras y se está defendiendo y buscando comida como puede. Digamos, indios que saquean estancias para buscar ganado. Bueno, caramba, te estamos corriendo de los territorios donde podés cazar, tenés que buscar comida para tu gente. Eh, indios que se suman a las reducciones, casi como diciendo, bueno, reconocieron las bondades de ser cristianos, entonces van y se reducen. No, necesitan liberar a su propio grupo de la carga de ser alimentados y se van y se instalan 1 o 2 años en una reducción para poder vivir ahí y después se escapan y vuelven. Digo, hay un montón de estrategias que están silenciadas, que están en los documentos, que están en un montón de lugares, pero que están silenciadas desde la política del Estado. La política del Estado provincial, la política del Estado, ni hablar del nacional, pero digo, de política del Estado provincial santafesino y las políticas de construcción de identidad locales, los municipios. Todos los museos del territorio santafesino cuentan exactamente la misma historia, desde el sur hasta el norte de Santa Fe. Todos los museos tienen pedazos de cerámica indígena que pueden tener 200 años o pueden tener 7000 y son pedacitos de cerámicas indígenas mezclados con fósiles de animales extintos hace más de 10.000 años, como un pasado de un territorio improductivo, un territorio sin historia. Y de pronto explotan las máquinas el arado, la máquina de coser, los vestidos, digamos, la llegada de la civilización, salas y salas dedicadas a ese momento, que es el constitutivo. Entonces, por un lado, estar atentos a ser conscientes de que esto es política de Estado, que no es la política de Estado de 1880, es una política de Estado actual de Santa Fe, que persiste. Los dos enclaves arqueológicos sustentados por la provincia de Santa Fe como gobierno son la primera fundación de Santa Fe y el fuerte de Gaboto. Digamos. Esa es la historia de Santa Fe. Empieza con la llegada de los europeos al territorio. La primera fundación de Santa Fe, que allá está, y el fuerte de Gaboto. No hay una historia previa. Es lo que sostiene el Estado como historia arqueológica son esos dos puntos. Y además la construcción de una otredad indígena homogénea y fuera del tiempo y del espacio. Eh, las etnicidades, las etnias que actualmente habitan el territorio santafesino son muchas, son realmente muchas, porque en Rosario hay muchas etnias diferentes, hay collas, hay aymaras, hay huichís, hay guaraníes,
Pero más allá de que haya muchas etnias indígenas habitando el territorio santafesino, las que ocupan el norte santafesino, particularmente Com y Mocoit, llegan al territorio santafesino en tiempos muy recientes, como producto de los procesos de colonialidad española. Digamos, no, en el 1500 no estaban los tobas y los mocovíes en el territorio santafesino. Son obligados a ingresar al territorio santafesino, a un territorio en el que ya había otras etnias. Entonces, todos esos procesos, cuando se pregunta, ¿y dónde está esa historia? No, esa historia está, pero está fragmentaria y oculta, porque el Estado no desarrolla una política, porque hay que invertir plata en que los investigadores investiguen esos temas y le den a la ocupación histórica del territorio santafesino no solo una profundidad histórica, sino una diversidad étnica que atraviesa nuestro presente. No es que las indianidades desaparecieron y no quedaron marcas en el territorio, no quedaron marcas en nuestras sociedades y en nuestras prácticas culturales. Eso sigue atravesando nuestro presente, solo que a medida que pase más tiempo, claramente va a desaparecer. Pero me parece que hay que estar atentos a esas políticas de Estado y estar muy en alerta constantemente. Eh, Parece que esos eventos como el de Victorica y digamos, estamos más conscientes por ahí, yo soy del sur, vivo en Rosario, todos somos más conscientes acá de la campaña de Roca y no tanto de la de Victorica, del norte de Santa Fe. Porque el Chaco es como muy lejano acá en el sur, por más que sea un tercio de la provincia de Santa Fe. Eh, y en realidad basta con ver lo que pasa en Gaza hoy para pensar lo que es la colonialidad de asentamiento. Y la colonialidad de asentamiento a escala de violencia. Es decir, te invado tu territorio, te saco, te extermino, te rompo como etnia, te mando a los sobrevivientes a trabajar a los ingenios azucareros a centenares de kilómetros, rompo tu lengua. No hay más abipones en el territorio santafesino, como no hay más tehuelches en Patagonia. Hay Com y Mocoy, pero no hay más aripones, que eran los indios amigos. Digo, eso también fue política de Estado, de pensar cuál fue la estrategia para que ciertos grupos desaparecieran y otros no, que no significa que hayan sido muertos todos. Lo que se hizo fue romperlos, mandando a los sobrevivientes como fuerza de trabajo, a las mujeres a las casas de familia y a los hombres como fuerza de trabajo, literal. Pero digo, hay muchas vetas para trabajar y me parece que a mí, desde mi lugar, lo más interesante es el estado de alerta y estar atento a lo que dicen los textos, la manera en que nosotros naturalizamos ciertas expresiones. Por eso yo digo, cuando yo hablo de civilización, progreso, territorios vacíos, yo siempre pongo muchas, muchas, muchas comillas, porque no eran territorios vacíos, porque no fue una acción civilizatoria, aunque fue declamado como tal, porque digamos, había civilización en el territorio. Donde hay gente y civilización. La construcción de otros como incivilizados, como primitivos, como salvajes, es un acto de esto, es un acto de dominación y de colonialidad. Y no sé, yo, igual que creo que les debe pasar a varios, yo creo que todo el mundo es consciente de esto, pero en realidad no hay tanta conciencia de esto, y es necesario demarcarlo todo el tiempo, que son construcciones de colonialidad, y que para estar atentos. Eso, y de nuevo celebrar el seminario que en verdad es muy, muy interesante. Gracias. Bueno, para acotar lo que decía Sandra, muy, muy bueno el resumen, la síntesis. Por ejemplo, actualmente, yo hablaba de la investigación de la causa de San Antonio Obligado que está parada. O sea, se hizo en el 2023, la excavación, se encontraron restos en el lugar que indican que está la fosa, y hace ya vamos por 3 años que está detenida, o sea, no se avanzó. Y la respuesta extraoficial es no hay recursos, un poco lo que vos planteabas. Hay otras prioridades en esa relación. Pero la importancia de retomar eso, porque lo de San Antonio pudo visibilizar esa historia y entrar en esa disputa, porque es una causa por la verdad histórica, digamos. Fíjate lo que pasa en Napalpí, que ahora, a raíz de, de- hay diferentes políticas del Estado que sí o sí la tiene que hacer para visibilizar, para trabajar esas temáticas. Por eso insisto
en lo de San Antonio Obligado porque es una oportunidad para poder reconstruir toda esa historia que coincido, siempre partimos de las colonias, la fundación de los pueblos, y 2000 años atrás es como que está ahí todo difuso o fragmentado. Y me parece eso, plantear como un ejemplo de lo que vos decís, pasa actualmente con lo de San Antonio, que está parada la causa por falta de recursos, y que es esa oportunidad para visibilizar esa historia y ponerla en debate. En el encuentro que viene, por ahí podemos incluso mencionar también la de Napalpí y la del Zapallar, que está siendo investigada ahora, que masacre de 1933, que Sí. está también en proceso judicial. Bueno, para Elina quería hablar, no sé si andaba por ahí. Perdón, Alejandro, nada más para Sí, agregar, nada más para agregar que el caso de la rebelión de San Javier también está presentada una denuncia, Sí, también en el año sí. 24, y que, como dice Luciano, bueno, está en la misma circunstancia, totalmente parado, por las mismas razones de presupuesto, de prioridades y demás. Pero como para sumar casos de verdad histórica, ¿no? perfecto, le da gracias, sí. Elina, ¿la perdimos o estás por ahí? Bueno, cualquier cosa me interrumpís. No, vamos cerrando ya, sí, ya nos pasamos un poco de la hora. Solamente remarcar lo siguiente, sí, para, por ahí para retomar la discusión después también, la potencia del concepto de genocidio también tiene un sentido político muy fuerte, ¿no? Que no tiene por ahí culturicidio o endocidio, que a veces nos puede dar la sensación de que lava un poco esto que decía Sandra, ¿no? La idea de una política de Estado muy activa. Eso por ahí puede llegar a pasar de largo, el hecho de que el culturicidio se pegue o se conecte un poco con esa idea muy positivista de la época, en aquel momento, de que las razas indígenas estaban destinadas a desaparecer por acción del tiempo, o sea, por acción del propio contacto de las sociedades, ¿no? Por el propio desarrollo de las sociedades. Bueno, me parece que un poco por ahí el culturicidio, endocidio, puede abrir una puerta hacia ese camino si no lo podemos poner en palabra en términos de que hay una acción del Estado muy concreta orientada a eliminar esa identidad cultural, ¿no? Y en ese sentido la potencialidad del concepto de genocidio es mayor. Pero bueno, esto es para seguir debatiendo, para seguir discutiendo, hay mucho para tirar de ahí. Bueno, el encuentro que viene creo que tenemos. Ale, sí, Guille, antes de cerrar nomás, como vi que no dale, había no. ninguna mano levantada, eh, me quedé pensando en esto que mencionaba Sandra de que hay que estar alerta, porque el material, bueno, si escuchan muy bien, el gatito que está también enchufado con el seminario todo el rato, estuvo acá jodiendo. En el material, por ejemplo, de Carla Aloy, que analiza sobre todo el tema de la cartografía y cómo liga el Instituto Geográfico Argentino, en cuanto, como mencionaba, inclusive al inicio de esto de la constitución del ATRA y de los mapas, que no se limitan solamente a describir un espacio como sería el Chaco, sino que contribuyen también a inventarlo. Yo cuando leía eso, me acordaba mucho de las formas de penetración que analiza Oxlack, por ejemplo, y que habla mucho del papel del Estado, cómo irrumpen en los territorios, diríamos, nacionales principalmente, y cómo esta idea de, en cierta medida, de cartografiar el desierto, entre comillas, ¿no? Usando comillas, también permite constituir ese espacio en un no desierto y termina despojando la historia, la identidad de las etnias que habitaban esos lugares, ¿no? Esos territorios de resistencia, diría Sarasola. Eh, y pensaba en cómo esta forma como de apropiación material, pero también simbólica, y la carga simbólica me parece que es sumamente fuerte, potente, que se mantiene hasta el día de hoy, cómo se van construyendo miradas, cómo se van construyendo relatos, estereotipos, ideas. Y me acordaba también será unos añitos atrás, habían venido eh,
una pareja vino de Santa Cruz a recorrer, yo soy de Villana, pueblo forestal, diríamos, y andábamos recorriendo el pueblo, iríamos comentando un poco sobre la historia, y salió el tema porque mencionábamos todo lo que fue la campaña de Obligado, yo empecé a comentar algo relacionado a eso, de Victorica también y demás, y él me dice algo que, eh, no, bueno, nosotros tenemos ya la campaña del desierto de Roca, pero... Y él defendía la postura de Roca y decía esto, y no había nada, ya había un grupo de que estaban ahí de salvajes, dice, pero así utilizando estos términos, no había nada, no existía nada, un grupo de salvajes, decía, y cuando es así, por ejemplo, en el discurso, uno puede, es más fácil advertirlo, diríamos. Pero también esto que mencionaban también Sandra y Hernán también al principio, estos discursos de la colonialidad, ocurre muchas veces que hay formas muy sutiles que a veces son imperceptibles. Por eso me parece muy interesante esta idea de siempre estar alerta, diríamos, en cuanto a los discursos y cómo eso se sigue también reproduciendo. Principalmente estar alerta para de qué forma uno puede tratar de desarticular esos discursos también. Solamente cuando no son tan visibles o tan a simple vista, sino que son un poco más sutiles. Solo eso. Bien. Elina, ¿andás por ahí? Sí, pero no sé cómo entrar. ¿Vos me escuchás? Sí, ahí te ¿Me escuchamos. escu- Bueno, yo coincido plenamente con las expresiones de el señor Ahumada y de Sandra Escudero. Me recuerdo el nombre a lo que ustedes se referían. Yo hablo de la educación. Yo no soy especialista, no soy investigadora, y yo, ¿qué me planteo en este momento? Que la única vez en 32 años de carrera docente en todos los niveles, que hubo una historia regional como pudimos, gradual y progresiva, fue en el periodo 86-89 del gobierno santafesino. Ya no me acuerdo los ministros, no me acuerdo los gobernadores, creo que empezó con Bernet, porque la que llevó a cabo ese cambio curricular es una persona de acá, de San Cristóbal, se llama Elba Candelero. En este momento no hay historia ni geografía prácticamente en las escuelas secundarias, en el diseño curricular. Entonces, todo este esfuerzo enorme de investigadores, de historiadores, de especialistas en literatura, no sé a dónde va. Quedará en el claustro de las universidades, pero en la escuela primaria y en la escuela secundaria, con la que sigo teniendo algún contacto, no se ve nada, ni siquiera la tradicional campaña del desierto de Roca. Entonces, ¿qué habría que plantearse también en este tipo de seminario, aunque no sea el objetivo? ¿Cómo llegar a las nuevas generaciones? Es todo lo que voy a decir y voy a seguir con el tema. Muchísimas gracias. Ya eso es un montón. Ya la responsabilidad que nos pusiste, bueno, por ahí excede al seminario, pero lo podemos tomar como Sí, sé que desafío de excede, todos, como sé que desafío de excede. todos. Yo ya me fui, Eh, viste, pero no, como decimos, Elina, también un poco la intención acá con los compañeros y compañeras de proponer un espacio como este es que lo pensemos como una continuidad, o sea, que no se el famoso que no se corte después de que esto termine, porque la idea es que crear un espacio, digamos, en cierto sentido permanente. permanente o que pueda ser un espacio donde articulemos y estemos discutiendo esto todo el tiempo para poder sacarlo de acá también, ¿no? Bueno, eso, el próximo Muchas encuentro es el gracias. 13 de junio. 13 de junio. Ujú. Tenemos un mes y un poquito. En la semana seguramente subiremos los textos, cargaremos la información y bueno, y nos vemos el 13, un poco con la misma modalidad. Gracias por estar, por la atención, por la colaboración y nos hablamos. Gracias. Chao, Chao. chao a todos, que tengamos fin de semana. Ya, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao, hasta la próxima. Chao, Hasta luego. gracias. Argentina,
Vale, gracias.